Saludos amigos, continúa la violencia en Colombia, donde las protestas dejan ya más de 20 muertos. Un conflicto que comenzó por el descontento de muchos ciudadanos con la reforma tributaria que quería hacer el gobierno colombiano, pero que continúa con reivindicaciones sobre aspectos muy distintos como la educación o la sanidad. Y en medio de tanta violencia, la Iglesia Católica pide paz y lo ha hecho a través de una jornada de oración en la calle. Vamos a poner el foco en este país y desde Colombia nos vamos a ir hasta China. Gladys Carbonell, bienvenida. Gracias, Raquel. Nos vamos a China para hablar del libro La cortina de bambú, la vida de un misionero en las comunidades cristianas en China, escrito por el comboniano Daniel Cerezo. Él mismo nos contará su experiencia en China y la difícil situación de la libertad religiosa en ese país. Interesantísimo, Gladys Carbonell. Bueno, pues de estos temas y de muchos más hablamos ya mismo en este programa 13 en salida, perseguidos pero no olvidados, que les trae la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada cada semana. No se vayan porque comenzamos. Centenares de heridos y decenas de muertos son los datos escalofriantes que deja la violencia desatada en Colombia, que comenzó por el proyecto de reforma tributaria del gobierno y que continúa con otras reivindicaciones. De momento no parece que el conflicto vaya a terminar. La Iglesia Católica ha pedido el cese de la violencia con una jornada de oración por la paz e intenta hacer de mediadores entre las partes. Vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia, del papel de la Iglesia. Y tenemos al otro lado del Atlántico a Gilmer Alonso Pérez, sacerdote director de la Pastoral Social de Leticia en el departamento de Amazonas, en Colombia. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Raquel. Buenas a todos los que ven este programa con el patrocinio de Iglesia Necesitada desde este lugar del Atlántico, como usted dice, para el primer mundo, España. Padre Gilmer, ¿cuál es la situación actual en Colombia en su punto de vista? ¿Qué está pasando? Pues es lo que decimos acá, el florero de Llorente, de una situación o de situaciones que históricamente han marcado pautas en temas de desigualdad social, en temas de injusticia, en temas de no educación de calidad, no servicios de salud en calidad. Entonces, esta oportunidad lo que permite es visibilizar esas situaciones que históricamente han venido marcando la realidad social de nuestro país. Entonces, se convoca al paro nacional, no solamente para refutar o que se caiga la reforma tributaria, sino también la reforma en la salud, la reforma en el trabajo, la no atención apropiada en esta crisis de pandemia, que lo único que ha hecho es evidenciar el mal sistema de salud que tenemos en nuestro país, por citar algún ejemplo. Las noticias que llegan hasta acá, hasta España, parece que hay represión en el país. ¿Podríamos decirlo así tan tajantemente? Sí, a las cosas definitivamente que hay que llamarlas por su propio nombre, más allá de represiones, toda la crisis que se ha generado, la confrontación entre la población civil y claro, todo lo que tiene que ver con el Estado, porque hay que proteger cuando hay situaciones de violencia, de vandalismo, así como se ha llamado, que no hay que maquillar las cosas, hay que llamarlas por su nombre. Y si bien es cierto que son 3 o 4, pero sí se han presentado situaciones de violencia que no deberían presentarse porque estamos en un país social de derecho donde hay derecho a la protesta y deberíamos hacer las protestas, pero no de esa manera, en la agresividad y sin la violencia, y esa es la invitación que nos hacen los obispos y que hace la Conferencia Episcopal a estar y poder construir país
pero desde la paz y de la reconciliación, sin necesidad de hacerle daño a ninguno. Efectivamente. ¿Cómo están afectando estas protestas y esta represión a la población, padre? Porque estoy seguro que usted, como todos los sacerdotes, están pues hombro con hombro con la sociedad. Sí, pues aunque yo esté en este lugar separado de Colombia, que son 2 horas en avión, y digamos que estuvimos desde enero, apenas la semana pasada se abrió el aeropuerto por la cepa brasilera, que luego hablaremos de eso, pues aquí históricamente el impacto ha sido mayor porque los productos hay que traerlos en avión, significa que es de las ciudades y de las poblaciones más costosas del país. Ahora con el paro y al estar cerradas algunas vías, pues ya se empiezan a encarecer los productos en el país. Al principio creíamos que era un poco para poner una cortina de humo y decir, bueno, paren y cesen acá por parte del gobierno, pero no. Efectivamente ya en las ciudades y en contacto y en comunicación con diferentes ciudades, efectivamente empiezan a escasear los alimentos y eso significa que el incremento de los productos es supremamente alto. Madre mía. Padre, los obispos de su país han convocado una jornada de oración el pasado viernes para hacer un llamamiento por la paz. ¿Cómo ha transcurrido esta jornada de oración por la paz? ¿Y de qué manera la Iglesia de nuevo intenta ser mediadora en este ambiente tan tenso? Vale, sí, efectivamente a través del presidente Monseñor Óscar Urbina se convocó a la jornada de oración, incluso los obispos estuvieron conectados a través de las redes y en todo el país la hora santa, la Eucaristía y digamos que para ser sinceros la cuestión bajó. Esa es nuestra experiencia de fe a través de la oración, el llamado a la reconciliación y que también efectivamente los grupos se han podido sentar, aunque ayer al final de la jornada no se llegó a un acuerdo y el paro continúa, pero igual los diálogos siguen avanzando y pues efectivamente la Iglesia ha sido y seguirá siendo nuestro país mediadora, sobre todo en poblaciones como Cali, Buenaventura, en Medellín, en Bogotá, en estas grandes ciudades del país, la Iglesia, desde luego que en todo el país para ser justos y equitativos, está ahí hombro a hombro, como decía Raquel hace rato, intentando ayudar y apaciguar y que todas las cosas transcurran de manera pacífica, pero sí de manera justa. Pues la verdad es que impresiona ver a nuestra Iglesia siempre apostando por la paz y por la concordia en todos los ambientes. No solamente los obispos, no solamente los sacerdotes de Colombia han pedido el fin de la violencia en su país. También el Papa lo ha hecho. Ha pedido el fin de los enfrentamientos durante el rezo del Regina Coeli del pasado domingo. Vamos a recordarlo. Quiero expresar mi preocupación por las tensiones y los enfrentamientos violentos en Colombia que han causado muertos y heridos. Hay muchos colombianos aquí, en la plaza. Recemos por su patria. Pues hay que rezar por la patria de Colombia, efectivamente. Padre Gilmel, este descontento de esta reforma tributaria que ha traído más cambios nos ha hecho poner el foco en el panorama social y económico de este país. ¿Cómo estaba antes de que sucediera estas revueltas? ¿Cómo estaba el país? ¿En qué situación se encontraba? Pues lo que pasa es que, bueno, la reforma tributaria ninguna hora se ha aprobado, se logró frenar, porque no es justo que cada 2 años estén haciendo reformas tributarias, sobre todo que en el último gobierno de un 9% que se pagaba de IVA, pagamos de un 16, pasamos a un 16, luego a un 19, ahora un 20 y ahora se pretende gravar hasta todos los productos de la canasta familiar y no es un principio de equidad ni es un principio de justicia en nuestro país. ¿Cómo estábamos? Pues es que no hay educación de calidad, no hay servicio de salud de calidad y lo que ha hecho la pandemia es visibilizar todas esas situaciones. Fíjese que en muchos colegios, escasamente en algunos colegios de las grandes ciudades han podido iniciar las clases en alternancia, al resto de regiones del país en absoluto. ¿Por qué? Porque no hay conectividad, porque no hay redes, porque no hay buen servicio educativo. Entonces, lo que está haciendo el país es decir, oye, gobierno, ya es hora de que efectivamente
no se roben más el país, porque eso hay que ponerle nombre propio, ¿sí? A través del Congreso de la República, que es donde se aprueban las leyes, aprobando leyes en favor de ellos, pero los pobres siempre seguirán siendo pobres. Entonces, esa reforma tributaria ni ninguna reforma que hagan efectivamente va a lograr si no es a través del diálogo, si no es a través del consenso, si no es a través de la construcción a partir del pueblo, en el que efectivamente todos paguen impuestos, todos paguemos impuestos, efectivamente, porque la Iglesia también lo hace, pero que efectivamente la inversión en esos recursos se vea a través de escuela, a través de infraestructura, a través de calidad de vida para los colombianos. Eso es lo que esperamos todos, y por eso este revolcón y este paro nacional en el que ya decimos no más. Es necesario que nos sentemos, que dialoguemos y que las leyes no las siga construyendo un Congreso, sino que las construya todo un pueblo. Tiene todo el sentido común lo que está usted diciendo, padre Gilmel, desde Colombia. Más impuestos, más calidad en todos los servicios públicos. Por cierto, estas imágenes que estamos viendo sobre las protestas son estremecedoras, sobre todo todavía más en este momento de pandemia mundial. ¿Qué incidencia está teniendo el coronavirus en este momento? ¿Cómo está afectando a la población? Porque me imagino que también a nivel económico tendrá sus repercusiones además, ¿no? Sí, es simpático porque yo decía estos días en las predicaciones que gracias al paro el virus salió de vacaciones, porque en los medios nacionales hablan del virus, sobre todo que estamos en el tercer pico en las grandes capitales como Medellín, Cali, Bogotá, donde hay Cartagena, donde hay ocupación de un 95% en las camas UCI, pero pues es simpático quizás como la realidad es una construcción colectiva, se ha logrado olvidar un poco. Esperamos que después no venga el descalabro, pero desde luego que sí, se ha promovido mucho el cuidado y la bioseguridad. Hablo un poco de la experiencia aquí de Leticia, donde la mayoría de los que salieron a protestar la semana pasada fueron los jóvenes, pero el requisito indispensable era la distancia, era el uso de la mascarilla, de la tapabocas, y el ponerse alcohol en las manos. Entonces eso fue significativo, y lo mismo es la experiencia también de otras ciudades del norte del país, donde eso ha sido muy marcado, el sentido de cuidarnos y de protegernos, que sí hay que salir a protestar, pero dentro del cuidado. Realmente todavía no han empezado a aparecer cifras. Esperamos que eso no sea un descalabro, ¿sí? Porque entre otras cosas también se sentía un poco, y hay que decirlo con toda franqueza, casi que como una estrategia del gobierno para manipular y para tenernos encerrados durante todo este tiempo. Se supone que para disponer mejores de servicios de salud, pero en el caso nuestro, en esta ciudad, efectivamente no han puesto la primera cámara en el hospital. Entonces, aparecen allá como cortinas de humo, aparecen como cosas para maquillar, pero realmente la realidad siempre supera la idea. Qué verdad, la realidad siempre supera la ficción, y además, de hecho, no solamente en Colombia hay sospechas, en muchos otros países a propósito del COVID y del coronavirus, muchos gobiernos están extralimitando en muchísimas libertades. Padre Gilmel, desde el departamento de Leticia, en el Amazonas, en Colombia, me interesa muchísimo saber cómo está la Iglesia acompañando a estos jóvenes que van a las protestas, a estas familias que lo están pasando mal. ¿Cómo son factores de construcción en un país en el que en un momento dado pues hay que salir a la calle y decir no más? Exacto. Bueno, en solidaridad con el resto de mis colegas de directores del país que han metido toda la ficha, más allá de entender la Iglesia como un clérima, como una sotana, como han salido algunos, aquí estamos los de comunidades y salimos, es en este caso particular acá de Leticia, siempre he acompañado comunidades juveniles, y me llamaba enormemente la atención que los que dirigieron toda la dinámica fueron los jóvenes, pero ellos mismos, insistiéndoles en espacios de encuentro, en uno, no dejarse manipular absolutamente por nada, sobre todo que en este país hay una polarización entre dos realidades, entre derecha e izquierda, y no se dice el nombre, ni me faltaba. Pero sí, en determinado momento se ha hablado mucho de una manipulación cero, que no se vayan a dejar manipular de ninguna cosa, que salgan a libertad, que sepan por qué están saliendo. El acompañamiento desde la Iglesia, de hecho, que lo hicieron al frente del parque, al frente de la catedral, fue significativo.
y los muchachos muy obedientes porque teníamos un espacio de celebración eucarística y en diálogo con ellos. Bueno, muchachos, celebremos la Eucaristía y después de la Eucaristía, la misa, pues sí arman todo el zafarrancho y toda la bulla y todo lo demás. Y efectivamente así lo hicieron. Y todo transcurrió plenamente pacífico. Y aquí no se puede decir lo único que podemos matar son zancudos, porque como esto es selva, pues algunos zancuditos que había que matar, pero el resto transcurrió pacíficamente y seguimos en ese, siendo puentes de diálogos, tratando de explicarle a las nuevas generaciones que comprendan y entiendan cuál es la situación que se vive, pero que salgan y que entiendan y comprendan, porque es que no sencillamente es salir como manadas ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y hacer y deshacer. No, ese ha sido como nuestro gran aporte en esta ciudad respecto a los jóvenes. Y que por cierto me llamó enormemente la atención que muchos de los jóvenes son de los que participan en los eventos de evangelización, en todos los espacios de formación, de encuentro, de convivencia, de retiros, de campamentos. Eso me llamó enormemente la atención. Nosotros dijimos, bueno, va calando el tema social en los muchachos. No me extraña que le llame la atención, tendría que estar orgulloso, como lo estamos nosotros ahora escuchándole, padre Gilmer, cómo la Iglesia está educando a esta nueva generación para que no se manipulen, pero que a la vez sean parte activa y constructores de su país, que en este momento pues toca salir a la calle. Muchísimas gracias, padre Gilmer Alonso, director de la Pastoral Social en el departamento de Leticia, en pleno Amazonas, por su testimonio, muchísimo ánimo y que no nos olvidamos de Colombia, nos duele Colombia. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias Raquel y gracias a toda la conferencia y a la Iglesia Necesitada. Seguimos, nos duele Colombia, efectivamente, tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando allí, sobre todo de cómo se mueve la Iglesia, con qué inteligencia y con qué realismo. Nos vamos ahora a conocer las últimas noticias, efectivamente, de nuestra Iglesia que sufre en todo el mundo, porque Álvaro de Juana nos trae ahora más noticias que son preocupantes. ¿No es así, Álvaro? Pues la verdad es que sí, situación delicada la que se vive en toda Latinoamérica por la pandemia. De hecho, durante el año 2020 y los primeros meses de este 2021, decenas de sacerdotes en diversos países como Venezuela, México o Perú, o también Colombia y Bolivia, han fallecido por esta enfermedad durante su labor pastoral de socorrer y acompañar a los fieles ante el miedo y el dolor. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Venezolana asegura que los contagiados representan el 10% del total del clero venezolano, mientras que los fallecidos a causa del virus son ya el 11,9% de todos los contagiados. India también continúa colapsada por la pandemia. De hecho, la mitad de los nuevos positivos diarios de coronavirus que se detectan en el mundo provienen de este país. El arzobispo de Delhi, Joseph Couto, ha criticado que el gobierno haya permitido ciertos eventos sin control, incluidas algunas celebraciones religiosas. En una entrevista a Ayuda a la Iglesia Necesitada, el arzobispo ha explicado que el Hospital Católico de la Sagrada Familia en Nueva Delhi también está colapsado y ha recordado que aunque el virus afecta tanto a ricos como a pobres, estos últimos, los pobres, sufren más abandono y por tanto más las consecuencias de esta pandemia. Bueno, y ya se ha presentado como cada año la memoria de actividades de la Iglesia correspondiente al año 2019. En ella se rinde cuentas de todo lo que hace la Iglesia, a qué dedica exactamente el dinero recibido a través de la X de la casilla de la renta. Por ejemplo, que los sacerdotes han dedicado 30 millones de horas en su labor en las parroquias, o que ahorra la Iglesia al Estado 2.433 millones de euros gracias a los 2.433 centros católicos en toda España. También que hay casi 21.000 voluntarios y agentes de pastoral y que más de 4 millones de personas se benefician de los centros sociales y asistenciales que tiene la Iglesia también aquí en España. Pues muchísimas gracias, compañero Álvaro. Hasta la semana que viene. Guys, nos vamos ahora hasta China. Es un país que hablamos poco en este programa, deberíamos de hablar mucho más, lo que pasa es que pues, la situación de la libertad religiosa es difícil de conocer. Nos vamos a este país porque vamos a ver cómo se vive allí la fe cristiana. ¿Cómo? Pues a través de un libro, La cortina de bambú, la vida de un misionero con las comunidades cristianas en China. Lo ha escrito el misionero comboniano Daniel Cerezo, con el que vamos a hablar inmediatamente. Bienvenido, padre Daniel. Hola, gracias. ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente, padre Daniel. Queremos saber cómo llegó usted hasta China para escribir este libro, porque según tenemos entendido, la mayoría de los misioneros combonianos están siempre destinados a África. África es igual al corazón comboniano. ¿Qué hace un comboniano en China? En China, sí. Bueno, a mí también me sorprendió lo mismo que a tanta gente ha podido sorprender, porque yo estuve primero en África, estuve en Uganda, concretamente 6 años. Luego volví a España pensando que para trabajar en la formación, y luego esperaba volver otra vez a África, y sin embargo los combonianos pensaron de comenzar la misión en Asia. Y fue esto lo que también a mí me cayó como una sorpresa grande, puesto que cuando pensaba que volvería de nuevo a África, me pidieron de venir a China, en concreto, era la apertura de los combonianos en Asia, y bueno, pues así acepté. Para mí fue una experiencia un poco como aterrizar en otro planeta, pero creo que era un poco lo que ya la Iglesia había percibido. Si en los años 50 y 60 se insistió en ir a América Latina, en los años 80, sobre todo impulsado por Juan Pablo II, movió mucho y trabajó mucho para que la Iglesia se sensibilizara más, en concreto con Asia, y esa fue un poco la respuesta comboniana, inesperada y sorprendente, pues como nuestro Dios es inesperado y sorprendente siempre, y para mí también lo fue así. Y de esa sorpresa de llevarlo usted a China, pues ha salido este libro en el que podemos encontrar testimonios de persecución, pero también historias de conversión. ¿Cuáles de esos testimonios o de esas historias, padre Daniel, destacarías, o cuáles llamaron más tu atención? Bueno, el libro La cortina de bambú pues refleja un poco, tiene un subtítulo de la misión del encuentro en China. Entonces son personas con las cuales me he encontrado, han compartido su vida conmigo, y me ha parecido importante pues reflejarlo, así me lo han pedido también tantas otras personas, reflejado en un libro para que haya una riqueza también tanto para los de aquí, para cristianos de aquí, de España o de Europa, que no se conoce lo que hay detrás de la cortina de bambú, precisamente por eso el título. Y por lo que he visto, pues ha habido varios testimonios que me llaman la atención. Me llama la atención la mamá Kun, la madre Kun, que es una familia cristiana normal, y que ya tiene ella 10 hijos naturales de su matrimonio, y luego es capaz de acoger a otros 40 y tantos que son minusválidos, son huérfanos, son gente que ha sido abandonada a la puerta de su casa y que ella ha ido acogiendo un año tras otro. Y allí ahora mismo te encuentras con unos 32, 33 niños que han sido abandonados por sus padres, a los que ella acoge como hijos e hijas suyas completamente, como la familia también se ha involucrado, y cómo esta persona en una parroquia sencilla de la zona rural ha sido capaz de irradiar ese testimonio de Jesús, de amor al necesitado, y cómo es conocida pues por toda la gente de sus alrededores. Un gesto sencillo. Otro también pues de una estudiante, por ejemplo, Lipín. Lipín es una joven estudiante de una zona rural que sale a la capital para estudiar magisterio. El obispo quería instalar o empezar una especie de guardería infantil y necesitaba de una maestra, la envía para que estudia, y claro, ella va un poco de las zonas rurales, se encuentra con el choque con la ciudad, con sus compañeras de estudio que la menosprecian, la humillan porque viene de otras zonas rurales y tiene ahí pues esos modales, si quieres, un poco, estoy hablando hace 30 años, de las zonas pues menos desarrolladas de China, pero poco a poco ella va estudiando y llega a conseguir el número 1 en las notas de clase, en los exámenes, y a partir de ahí todo cambia, y aquella persona que había sido muy humillada empiezan todas a pedirle que les ayude para trabajar, para los estudios, a sus compañeras, y el testimonio que da, que incluso es una de las profesoras
le invita, tan impactada, le invita para que hable en la clase. Estamos hablando de una escuela comunista en China. Esta profesora le invita a que hable en la clase a sus compañeras, que les hable dos clases, una que les hable de Jesucristo y otra cosa que es la fe cristiana. Y bueno, pues ahí sucede algo pues maravilloso, y ahí sucede un milagro. Incluso después tienen la oportunidad de llevarlas también a la iglesia, a una iglesia, y compartir con ella. Madre vemos mía. Así. Luego vemos también de otros cristianos católicos también en una parroquia que son capaces de escribir una carta al gobierno diciéndole que la persecución y que toda la asfixia que el gobierno está haciendo a la iglesia, que pare y se frene. Y hay otros tantos también que son de los tiempos de Mao Zedong y de que pude ver en los últimos años de su vida estas gentes, sobre todo obispos que vivieron, hasta un sacerdote que vivió 20 años en las cárceles y en las mazmorras de Mao. Padre Daniel, ¿cuánto necesitamos que nos lleguen estos testimonios de personas de carne y hueso, de nombres y apellido, de Mamá Kung, de este estudiante de Lipín? Necesitamos oírlo porque a pesar de las dificultades son creativos, son capaces de ponerse en riesgo y de dar la vida por los demás. Bueno, siempre lo decimos, que esta iglesia más perseguida, con más dificultades, es la iglesia que está, vamos, pionera, nuestra iglesia que nos orgullece. Y además en un país donde ser cristiano, Glais Carbonell de nuevo, no es nada fácil, ¿verdad? ¿Cómo es la situación de la libertad religiosa en el gigante asiático? Bueno, Raquel, te voy a decir que todos los datos que conocemos es gracias al informe de libertad religiosa en el mundo 2021 que acaba de publicar hace muy poco tiempo Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y una de las principales conclusiones de este país es que la libertad religiosa en China está en retroceso, y para ellos los cristianos, los miembros de religiones étnicas, de religiones tradicionales, los musulmanes, los budistas, vivir la fe resulta difícil ante tanta represión. Una represión antirreligiosa que adopta muchas formas y se dirige contra numerosos grupos. Las violaciones más graves de la libertad religiosa, que son las que se cometen contra los uiguris u otras comunidades predominantemente musulmanas de la región autónoma de Uigur de Xinjiang, donde entre 900.000 y 1,8 millones de miembros de estos grupos musulmanes han sido encarcelados o enviados a campos de concentración. Los cristianos, tanto católicos como protestantes, también se enfrentan a importantes violaciones de la libertad religiosa. Muchos miembros del clero cristiano también han sido encarcelados. Además, se han derribado miles de cruces, se han destruido y cerrado iglesias y mezquitas. En noviembre de 2019, 500 líderes de iglesias en casas firmaron una declaración en la que se asevera que las autoridades han retirado cruces de los edificios, han obligado a los cristianos a colgar banderas chinas y a cantar canciones patrióticas e impedir a los menores de edad acudir a los templos. En las iglesias controladas por el gobierno, por ejemplo, las autoridades han obligado a los cristianos a exhibir banderas del Partido Comunista junto a los símbolos religiosos y en ocasiones en su lugar. También a colgar retratos de Xi Jinping al lado de las imágenes de Cristo y de la Virgen María, a veces en solitario. En la actualidad están implantando además formas aceleradas, elementos de vigilancia del Partido Comunista Chino en toda la nación, que tiene 1,4 millones de habitantes. Por ejemplo, están los Sharp Eyes, los ojos penetrantes, que consiste en la proliferación de cámaras de seguridad sofisticadas y escáneres de datos. Incluso en el exterior y en el interior de las iglesias han instalado estas cámaras de vigilancia para grabar a los fieles. Actualmente la libertad religiosa en China está en peligro, incluso en Hong Kong, donde hasta hace poco se respetaba. Bajo el actual liderazgo de Xi Jinping, el panorama de la libertad religiosa y de los derechos humanos en general se está volviendo cada vez más sombrío. Sin perspectivas de una liberación política significativa, la represión y la persecución continuarán, y con las herramientas que proporciona la tecnología moderna se irá siendo aún más invasiva y generalizada. Raquel, este es el panorama de la libertad religiosa en China. Este es el panorama que conocemos gracias a ese informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, uno de los informes más importantes que nos revela cómo está este derecho
derecho fundamental en todo el mundo. El derecho fundamental de la libertad religiosa, con signos de preocupación. Padre Daniel, ¿qué tenemos que aprender de nuestros cristianos en China en este panorama que nos acaba de explicar Glais? Bueno, o lo que he aprendido seguramente yo, lo que percibo es que es una minoría en la masa. Y creo que esto es muy importante, ¿no? El no tener ese complejo, sino tener esa identidad de cristiano y ahí manifestarlo con naturalidad y yo diría que con desparpajo. Eso es lo que he percibido, ¿no? En primer lugar, como minoría. Segundo, creo que también podría ser el aprender de ser fieles en la adversidad, no arrugarnos en los momentos de dificultad, sino afrontarlo con la convicción de que, bueno, pues de que estamos en las manos de Dios y que este es un poco el sentido de nuestra fe. Y si quiere también, pues un poco el aprender también de los pastores que hablo de la revolución cultural e incluso ahora que hay obispos y sacerdotes en las cárceles, pues cuando han visto venir al lobo, no se han arrugado, sino que han afrontado y han arriesgado su vida, ¿no? Entonces, esta minoría y manifestar la fe y ser fieles en la adversidad, yo creo que es lo que caracteriza un poco a la Iglesia de China. Pues muchísimas gracias, ya sabemos, Glais, desparpajo y no arrugarnos, como nuestros cristianos en China. Muchísimas gracias, Padre Daniel Cerezo, por su testimonio y por este maravilloso libro, La cortina de bambú. Y saludamos ahora a José Fernández Crespo para los amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que a partir de ahora nos va a traer las noticias más destacadas de la vida y los quehaceres de nuestra fundación. Bienvenido al programa, Crespo. Muchas gracias, Raquel. ¿De qué aspecto? ¿Qué nos vas a contar hoy de nuestra fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada? Bueno, como bien sabes, una de las señas de identidad de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada es la de informar y la de sensibilizar sobre la cuestión y la realidad de los cristianos necesitados y perseguidos en el mundo, ¿no? Y para ello es fundamental que podamos entender la libertad religiosa. Por ello, después de la presentación que tuvimos aquí en 13TV el pasado 22 de abril, hemos decidido ir por todas las diócesis de España presentando cada uno en cada lugar con los obispos, ¿no?, con nuestros pastores, lo que es este informe, ¿no?, y las conclusiones del informe, ¿no? Ya la pasada semana tuvimos 2 presentaciones en Vitoria y en San Sebastián, con la presencia de nuestros voluntarios, de nuestros benefactores y también de personas de las diócesis interesadas en la cuestión de la libertad religiosa. Y quería simplemente poder avanzar que la próxima semana, el día 20 de mayo, jueves, tendremos una nueva presentación en Valladolid, en el Seminario Diocesano de Valladolid, a las 6 de la tarde, con Monseñor Blázquez y la presencia también de nuestro director, de Javier Menéndez Ros, para poder nuevamente poner delante de la diócesis de Valladolid que la fe en libertad puede suponer una discriminación grave y también persecución, y en algunos países incluso llegar a la muerte, ¿no? Muy bien, pues en muchísimas ciudades. Además, creo que la agenda va a continuar durante los próximos meses y que la semana que viene estáis organizando un acto solidario. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues así es, Raquel. El próximo lunes 17 de mayo tenemos en los Cine Paz una premier, la premier de la película Tierra Santa, El último peregrino. Cuando hablamos de Tierra Santa es inevitable poder hablar también de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no? Entonces esta premier va a ser solidaria, vamos a poder pedir que la gente que acuda a la premier pueda sostener los proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Tierra Santa, ¿no? Tras la pandemia, como sabéis, y las medidas de confinamiento, bueno, pues todas las peregrinaciones han dejado de llegar y muchas familias de Tierra Santa han dejado de recibir fondos, de recibir dinero para poder sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros no podemos abandonar a nuestros hermanos necesitados de Tierra Santa, ¿no? Entonces a través de esta premier, pues será un momento solidario para que la gente que acuda apoye a los cristianos de Tierra Santa. Pues muchas gracias, Crespo. Yo voy a ir, o sea que nos veremos en este Cine Paz de Madrid. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Bueno, Glais, nos vamos a la imagen de la semana, la fotografía que quieres mostrarnos, que se nos quede fijada en los ojos y en el corazón. ¿Cuál es? Pues es de un país que está atravesando una situación bastante complicada, Raquel. Hablamos de la India, que supera ya los 20 millones de contagiados a causa del coronavirus, del que hemos hablado hace muy poquito aquí en el programa. Y estas son las imágenes, la de personas ayudando en medio de esa pandemia donde los hospitales están colapsados. Pues bien, por esta situación que reflejan las imágenes, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de emergencia para ayudarlos a ellos, a los de la India, sobre todo especialmente a los cristianos, que son considerados los miembros de las minorías más bajas, que por tanto sufren el doble ahora con toda la pobreza que trae arraigado el coronavirus, y por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada nuevamente quiere estar al lado de ese ejército de sacerdotes, de religiosas que cada día arriesgan su vida para atender física y espiritualmente pues a todos los enfermos, a los que viven en medio de esta pandemia, una situación precaria, y que, como vemos en estas imágenes, pues tienen cara de tristeza, de desolación por la crisis que atraviesa su país. Pues durísimo lo que está pasando en la India, desde luego. No vamos a estar ajenos a todos ellos. Glais, para ponerse en contacto, para ayudar a los cristianos de la India y tener más información de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues está la página web ayudaalaiglesianecesitada.org, y también están todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Ahí podéis encontrar toda la información sobre esta iglesia pobre y perseguida, y también podéis ayudar a la India. Bueno, amigos, pues muchas gracias, Glais Carbonell, hasta la semana que viene, y a todos ustedes les esperamos el próximo martes después del Cascabel, el domingo justo antes de la Santa Misa, y mientras tanto no se olviden ni de Colombia, ni de China, ni de la India, ni de todos nuestros hermanos que están sufriendo en este momento. Hasta la semana que viene, amigos.